Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 horas 3 minutos, y es muy grato saludar al doctor Mauricio Alarcón Salvador, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que nos ha atendido gentilmente este diálogo. ¿Cómo está, doctor? Buen día. ¿Cómo amanece Quito? ¿Está frío? ¿Está templadito? Orlando, buen día. Un saludo y no desde Quito, sino desde Puerto España, Trinidad y Tobago, en donde me encuentro en este momento. Pues he sido invitado a participar de un seminario, taller sobre los temas de transparencia en la industria extractiva que como Ciudadanía y Desarrollo venimos impulsando desde hace algún tiempo. Con mucha mayor razón, entonces, agradecerle por el esfuerzo y el contacto que nos hacen atender esta entrevista, doctor, que tiene justamente el objetivo de que usted, con su conocimiento, sapiencia en materia legal, nos guíe a los ecuatorianos, porque el apego de la Constitución debe ser de aquellos profesionales que vayan a cumplir un papel en esa función. Yo como periodista no puedo ir a un quirófano a operar de una apendicitis siquiera a una persona porque no soy médico. ¿Cómo es que dentro de las ternas que ha enviado el Ejecutivo y la Asamblea para renovar parte de la Corte Constitucional hayan profesionales de leyes que no conozcan del derecho constitucional? ¿Cómo analiza usted esa situación? Bueno, estamos, Orlando, frente a más de lo mismo. Recordarás tú lo que significa tener una Corte Constitucional con independencia que toma decisiones sobre la base del derecho, que sus sentencias, sus dictámenes, sus pronunciamientos pueden incomodar, pero si es que están sobre la base del establecido en la Constitución, aportan a la buena marcha del Estado y a la vigencia misma del Estado de Derecho. La Corte Constitucional ha sido un plato apetecido por los poderes políticos desde hace mucho tiempo y pues en ese sentido no vuelve a ser sorpresa el hecho de que los actores políticos quieran ver si bajo la forma de designación actual una de las renovaciones parciales les permite tener a su alfil al interior de este reducto de institucionalidad que aún le queda al país. Mira que acá, por supuesto, no es obligatorio que únicamente se sepa derecho constitucional, pero se espera que quienes estén en la comisión seleccionadora sean personas con probidad notoria y sin cuestionamientos para designar a quienes ocuparán en función de las ternas los 3 espacios que quedan vacantes o que quedarían vacantes a inicios de 2025. Ya nos han dicho además que por el tiempo que dura el concurso, esta renovación no se dará sino hasta entrado el segundo trimestre del próximo año. Ahora, doctor, ¿dónde nace esta situación? ¿Nace la Constitución propiamente? ¿Nace en el reglamento, en las leyes? Porque hay un aspecto importante que muchas veces los ecuatorianos, por la vida que llevamos, el tiempo que nos tomamos, la preocupación que tenemos por las cosas inmediatas, no tomamos en cuenta términos que son sumamente importantes para personas y profesionales que tienen que llegar a determinado cargo. Por ejemplo, para ser candidato a la Corte Constitucional se debe tener en cuenta ser ecuatoriano y encontrarse en ejercicio de derechos políticos, tener título de tercer nivel en derecho y legalmente reconocido en el país. Pero aquí también viene otro aspecto: haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado o abogada. Y aquí está la palabrita, probidad, que para muchos, inclusive para muchos asambleístas, es ignorada. No saben el concepto de la probidad, que es el buen comportamiento, no solamente el conocimiento, sino tener la ética en la profesión que se ejerce. ¿Se está tomando en cuenta este aspecto, doctor? Yo creo que cuando la política interviene, Orlando, y tú lo sabes, estos aspectos pasan a un segundo plano, lamentablemente. Y de nuevo, no solo hay que fijarnos en los que forman en este momento parte de las ternas propuestas por el Ejecutivo, el Legislativo y la función de transparencia y control social, sino por quienes liderarán el proceso que permitirá la renovación. En lo personal, y lo hemos advertido y anticipado desde Ciudadanía y Desarrollo, nos provoca una enorme preocupación que esté en esa comisión seleccionadora una persona que integró el Consejo de Judicatura de Transición
del correísmo, de la metida de mano a la justicia, con fuertes cuestionamientos en cuanto a la probidad de su trabajo. Recordarás tú los procesos, las destituciones a jueces, las extrañas y hasta sobrepreciadas obras de los complejos judiciales estuvieron bajo su mando, y hoy, lavado la cara, aparece como abogado defensor de la ministra Palencia y aupado por el novoísmo pretende hacer lo mismo que ya hemos visto que ha hecho durante los últimos 12 o 13 años, ¿no? Así es que ahí hay que pensar bien si la probidad notoria, como corresponde, únicamente nos interesa respecto de quienes integran y quienes formarán parte de la Corte Constitucional, y no también de aquellos que tienen como responsabilidad designar a los titulares. Y no solamente eso, doctor Alarcón, sino que también la persona que usted señala, la señora Angélica Jimena Porras Velasco, ha sido defensora, pues, por ejemplo, del ex defensor del pueblo acusado de violador. También ha sido... Pero mira, Orlando, y perdón que te corte, pero yo me refiero al señor Fernando Yávar. El señor Fernando Yávar, de la judicatura del año 2011, de la metida de mano a la justicia del correísmo, ha sido propuesto por el señor Novoa para integrar la comisión creadora de la Corte Constitucional. Y eso es algo que no podemos olvidar en función de la conveniencia, y tenemos que poner los puntos sobre las IES. Esa comisión, integrada idealmente también por personas con probidad notoria, como tú bien lo has dicho, tiene a su cargo la designación de los magistrados definitivos. Pero bueno, vamos ahora sí a las ternas. Sí, no le había escuchado esa parte solamente, y el nombre no me había percatado bien, porque como usted dijo que fue parte del Consejo de la Judicatura Transitorio, pensé que se refería justamente a doña Angélica Jimena Porras, que también perteneció a ese Consejo de la Judicatura Transitoria entre el 2018 y 2019. Así es. Y aparte le decía, ha sido defensora, abogada defensora de Freddy Carrión, de la esposa de él, Priscila Cettini, que han sido sentenciados justamente por tribunales de justicia y también por un tribunal contencioso electoral. Es decir, ¿qué podemos esperar de estas personas de llegarse ser electas a la Corte Constitucional? ¿Volver a la Corte cervecera? ¿Volver a la Corte que nos dio dolor de cabeza, doctor, en la época del correísmo? Mira, yo creo, Orlando, que más allá de este asunto, tú topaste al inicio el punto medular. Lo legal versus lo ético. ¿Es ilegal postular a las personas que se ha postulado si es que cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución? Probablemente no. Probablemente sí. Se revisará un checklist, se dirá cumple, no cumple, vendrán, irán, y se hablará de la constitucionalidad y de la legalidad del proceso. Ahora, lo ético no siempre va anclado a la norma. Y yo creo que acá hay que hacer esa separación, porque dentro de poco, con total seguridad, Orlando, nos dirán, son candidatos que cumplen con lo que dice la Constitución, cuyas postulaciones están dentro de la constitucionalidad y la legalidad. Pero lo que tenemos que analizar, lo que tenemos que ver, como tú ya lo has dicho, es la probidad notoria, la experiencia, el conocimiento, el que no tengan tacha para ocupar un como este. Entendiendo además, y eso hay que decirlo y ratificarlo, que uno de los pocos reductos de constitucionalidad que le quedan al país es precisamente la Corte Constitucional, y hay que esperar que de forma ideal esta no se vea afectada en definitiva por una metida de mano de la política partidista. Así es que, como te digo, la constitucionalidad y la legalidad son una cosa, la ética y la integridad otra distinta. Yo creo que hay que hacer mucho énfasis en estas segundas, definitivamente. Totalmente de acuerdo en los dos aspectos que usted señala, caso Yávar y la señora que acabo de mencionar. Hay otro que se ha cuestionado también dentro de las ternas que se han presentado, doctor, tanto por la Asamblea, por el Ejecutivo y por los otros que también forman parte de esta terna, la función de transparencia. Mira, en realidad, digo, hay varios nombres. Tú has visto los 9 nombres que en este momento tienen candidaturas a la Corte Constitucional, y hay quienes han intentado darlos por sus hojas de vida, por el espacio que han ocupado. Lo cierto es que acá creo que hay que despojarnos
de cualquier parcialidad que podamos tener o de cualquier aspecto vinculado a la polarización política que tanto daño nos ha hecho, para evaluar de la forma en la que tú lo estás haciendo a quienes han sido presentados, ¿no? Tú tienes, y valga el espacio para hacer un recordatorio a la ciudadanía, 3 candidatos por parte de la Asamblea Nacional. Tú ya has mencionado uno, la doctora Angélica Porras. También integran esa terna el doctor José Luis Terán, que es un profesor de la Universidad Central de la ciudad de Quito, fue decano también de la Facultad de Jurisprudencia, fue juez en la Corte Nacional de Justicia. Y finalmente en esta terna la doctora Gladys Proaño Reyes, que ya integró una terna en el proceso anterior, que ha tenido trabajo destacado en capacitar a la Policía Nacional en aspectos de derecho constitucional, en aspectos de derecho penal. Además, su hoja de vida tiene muchos temas vinculados a una carrera de alguien que se ha pasado estudiando, ¿no? Doble doctorado, maestra en varias universidades, y como te digo, en 2018 ya fue postulante a la Corte Constitucional. La puntuación en la carrera no le alcanzó para llegar a una de las sillas en disputa, pero estuvo ahí y superó el tema de la probidad, de la integridad y demás. En la terna de la presidencia, encabezada también por una mujer, la doctora Claudia Salgado, que es hija del doctor Hernán Salgado Pesantes. Este es un detalle que no hay que pasar. Es una abogada que tiene experiencia en derecho internacional, en derecho tributario, no específicamente en temas de derecho constitucional. El abogado Gastón Ríos, que tiene más bien, como tú ya lo has dicho, situación, especialidad en administración de empresas, no en derecho constitucional, no tiene además experiencia en el sector público. Doctora Pamela Aguirre Castro, que no hay que confundir con la asambleísta Pamela Aguirre, quien ha tenido pues una larga trayectoria a pesar de su juventud en la docencia universitaria, en el tema de la asesoría en derecho constitucional. Fue parte, sí, de una corte constitucional, que hay gente que la cuestiona, pero tuvo un cargo técnico, la Secretaría Técnica Jurisdiccional, y pues ha trabajado también en la docencia universitaria, si no estoy mal en este momento, en la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil. Y finalmente la terna de la función de transparencia y control social, que la encabeza un exfuncionario del gobierno de Guillermo Lasso, el doctor Jorge Benavides, que sí tiene un doctorado en Derecho Constitucional, que estuvo al frente, como recordarás tú, de la empresa coordinadora de empresas públicas y tuvo a su cargo además parte de la Secretaría Jurídica de la presidencia de Guillermo Lasso, fue además viceministro de Trabajo durante su periodo. La doctora Sandra Cordero, que ya fue parte de un concurso previo de la Corte Constitucional, ganó además un concurso para renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia hace 6 años, en el año 2018, pero renunció a ocupar el espacio que ganó en nuestra Corte Nacional de Justicia. Y finalmente, el doctor Edwin Aceldo, que en lo personal no lo conozco, pero acredita que haber sido asesor de la presidencia del Consejo de la Judicatura, haber ejercido incluso una judicatura de lo civil en Pichincha, pero tiene un diplomado en Derecho Constitucional, tiene un doctorado en Estado de Derecho y es además docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central en Derecho Constitucional. Así es que tú ahí ves, Orlando, cómo están integradas las ternas. Tú ya lo has dicho, es importante que se conozca de derecho constitucional. No quiero decir que todos los abogados no estudiemos en algún punto de nuestra carrera el derecho constitucional, pero hay que tener en cuenta lo que significa haberle dedicado una vida de docencia, de ejercicio a la carrera del derecho constitucional, o simplemente tener por ahí la clase que te enseñan en segundo año de derecho en cualquier facultad. Me quedo en esta parte que usted lo subraya muy bien, ser parte de la docencia. Porque el denominador común de las ternas que usted bien acaba de revisar, doctor Alarcón, tiene justamente el fundamento de la cátedra universitaria, ¿verdad? Pero recordemos también que en el gobierno del prófugo se eliminaron pues los colegios profesionales, de donde se nutría justamente el Estado, se nutría la sociedad
en cuanto a la orientación que se debería dar en varios temas, la economía, la administración, la jurisprudencia, etcétera. Hoy no tenemos mayoritariamente eso. Debemos volver a aquello, de qué manera para rescatar a la universidad en general y a los valores que en ella existen auténticamente, pero que están allí también temerosos por el tema politiquero que lamentablemente perdura en el país. Bueno, es que esto creo que hay que tenerlo muy presente en todos los aspectos de la gestión pública, en todos los aspectos de la vida política, y es este tema que tú dices, la politiquería, ¿no? Yo creo que hay que aterrizar mucho más en lo que significa recuperar, y siempre hago énfasis en este espacio y contigo, mi estimado Orlando, en recuperar el Estado de Derecho, recuperar las bases de la democracia, que pasan no solo por cuestiones vinculadas al estudio del derecho o la agremiación en los colegios que tú has señalado, sino también en el respeto a la norma, en establecer una conducta respecto de la cultura de legalidad y rescatar cuestiones tan básicas y elementales como depender de las leyes y no zonas para fortalecer las instituciones. Estos conceptos que muchas veces los vemos distantes del ciudadano común, porque yo cuándo iré pues a la Corte Nacional de Justicia o yo cuándo presentaré un caso ante la Corte Constitucional, son fundamentales de ser entendidos, de ser asimilados y de ser aplicados por personas hasta en el colegio, de tal forma que se recuperen esos valores democráticos e institucionales y podamos apostar al mediano y largo plazo por la recuperación plena de un país. Lamentablemente depende de lo que sus autoridades dicen y no de lo que las leyes mandan. Les voy a poner nuevamente el tema de la probidad en otro caso, porque ya se ha publicado en el registro oficial el 30 de octubre el reglamento para la designación del nuevo fiscal general de la Nación, donde se ha corregido vía errores, se han corregido los errores en el reglamento vía erratas, que de la Secretaría del Consejo de Participación se ha enviado para la publicación en registro oficial, obviamente bajo la responsabilidad del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, en donde se elimina justamente los cuestionamientos que hacía la sociedad, de que aquellos que han defendido a delincuentes, a quienes han pasado por el tema de tráfico de drogas, trata de blancas, un sinnúmero de 35 delitos, no sean pues parte de esta designación de fiscal general del país, donde nuevamente la probidad y la ética deben ser parte de aquel que nos va a representar allí, ¿verdad? Y mira, Orlando, me encanta que vuelvas a topar el tema. Es ilegal defender a un narcotraficante, ¿no? No hay ninguna ley que a los abogados nos prohíba defender a personas que están acusadas por cierto tipo de delitos. Es ilegal defender en ejercicio profesional a un violador tampoco. Es un aspecto de ética. Y yo creo que quienes tenemos la profesión de abogados, no hablo por quienes ejercen, yo no ejerzo de forma abierta la profesión, sino en temas muy particulares y específicos, tenemos la posibilidad de ejercer la profesión sin ninguna ética o hacerla sobre la base de los principios, de los valores que nos enseñaron en nuestra casa nuestros padres o los que tenemos a propósito de nuestra vida producidos en el interior. Pero eso ya es un aspecto personal, de nuevo, ilegal no es, pero hay que preguntarnos si es ético. Y sobre todo, en este tema, si sería ético y no caería, incluso en un posible conflicto de interés, en que la autoridad de la Fiscalía General del Estado haya participado activamente en defensa de narcotraficantes, en defensa de personas que han ejercido cargos o acciones vinculadas a grupos de delincuencia organizada, o me atrevería incluso a decir, personas vinculadas a las grandes redes de corrupción que han sido denunciadas últimamente. Sí, y nos preocupa porque en el apresuramiento que han tenido en el Consejo de Participación Ciudadana no han sabido contabilizar, tanto que el registro oficial le dice, oiga, faltan 10 puntos para que sean 100 sobre 100 aquella designación. Y han tenido que al apuro ir y corregir también para que... Con una errata. Para que en lugar de 50 sean 60 los puntos que en las preguntas de derecho penal puedan completar los 100. Eso ratifica una vez más que ese Consejo de Participación Ciudadana no sirve de mucho para la democracia, doctor.
Lo hemos dicho, Orlando, y nosotros nos ratificamos en que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tiene razón de existir ni razón de ser. Esa institución, creada a partir de la Constitución de Montecristi, ha demostrado simplemente ser un grupo de activistas políticos al servicio de los poderes políticos de turno. Los concursos públicos nunca han sido tales. Siempre han tenido influencias mayores o menores de los sujetos políticos, y lo que hemos visto en definitiva es que la participación ciudadana y el control social, que en teoría deberían ser promovidos por el Consejo de Participación, han quedado ahí de adorno de los 16 años que esta institución constitucionalmente ha existido. El reto que tenemos por delante, y que ya oigo a algunos mencionarlo a propósito de la campaña electoral, es regresar a las 3 funciones del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, porque la electoral y la de transparencia y control social no tienen razón de ser y simplemente terminan siendo novelerías que, en lugar de dar resultados en beneficio del país, han demostrado únicamente dar resultado a los poderes político-partidistas de turno. Siendo más eco de que es necesario ir a una nueva constituyente, doctor, pero creo que hay que tomarse un tiempo para llegar a aquello. Finalmente le quiero consultar el tema de las bases extranjeras, que es una propuesta de reforma constitucional del presidente, ¿verdad? Debió caer en la comisión de lo constitucional o en esta nueva comisión que han creado, donde el oficialismo no tiene mayoría. La pregunta es, ¿se corre el riesgo de que no se apruebe este proyecto en la Asamblea, o, como dice la Constitución, que debe aprobarse el proyecto y que será el pueblo, a través de un referéndum, quien determine exactamente lo que deba ocurrir? A ver, partamos, Orlando, del hecho de que tradicionalmente, desde que está en vigencia esta Constitución, se han creado comisiones temporales para conocer estos proyectos que llegan a la Asamblea Nacional y que buscan cambiar textos constitucionales. Entonces, yo creo que lo que hemos visto en este último tema específico, el de reabrir la posibilidad del establecimiento de bases extranjeras, no vulnera la tradición, por decirlo de alguna manera. Ahora, la política es la que manda cómo se integra esa comisión, quiénes la presiden y cómo se va a manejar el asunto. Y yo creo que ya tenemos además, y tú recordarás, Orlando, antecedentes de que el resultado no siempre es positivo. Acabamos de ir a las urnas junto a una consulta popular con una pregunta que tiene que ver con este proceso, la vinculada a que los militares puedan hacer apoyo complementario a la policía, seguridad interna. Eso presentó el presidente Lazo a la Asamblea, se debatió, se aprobó finalmente el referendo, pero tenemos antecedentes vinculados a otros cambios de la Constitución del Consejo de Participación Ciudadana que no vieron la luz, que no fueron aprobados. Entonces, no tuvo la última palabra, como tú bien lo dices, el ciudadano, sino que la tuvo la Asamblea Nacional, podríamos decir en alguna medida contrariando lo que establece el artículo 442 de la Constitución, y que habla de aprobar. No da otra opción, sino aprobar el proyecto de reforma por parte de la Asamblea Nacional. Ahí no le queda más a esta comisión que, con algún cambio que le haga al texto, aprobarlo. Porque se está hablando de que ellos pueden cambiarla tranquilamente, inclusive no aprobar la propuesta del presidente. Es que en ocasiones anteriores, Orlando, no se han aprobado propuestas presidenciales. Se han cambiado textos. Hay una parecida que el presidente Lazo planteó, pero no había asamblea en cambio. Efectivamente. Yo creo que en este momento hay que estar más bien muy atentos, dada la importancia y la relevancia del tema, de lo que haga la comisión temporal de la Asamblea Nacional, de la discusión que se dé, que debería ser de altura y sobre los principios, no de coyunturas políticas, ni de pasiones, y esperando pues que el resultado lo definamos los ecuatorianos en las urnas, como dice la Constitución. Muy gentil por su tiempo y su participación en nuestro programa, doctor Alarcón. Y gracias que, no obstante la distancia, el tiempo lo acortamos en base a las nuevas tecnologías que tenemos para poder comunicarnos. Le quedo agradecido. ¿Allá qué hora tiene?
Acá son Una las hora 7 más, con una 27. hora más. Estamos a las 8:27. Orlando, afortunadamente la diferencia no es mayor, pero siempre un gusto estar en este espacio contigo, compartir con la audiencia y, como lo hemos dicho siempre, esperando que la discusión les dé un poco más de luces para que sean ustedes quienes saquen sus propias conclusiones. Ese es el objetivo del diálogo con personas como usted, capacitadas, conocedoras y con la experiencia del caso. Y con visión de país, sobre todo. Muy gentil. Un abrazo. Feliz Gracias, retorno. Orlando. Un buen día y un abrazo. Son las 7 con 28 minutos. Hemos dialogado sobre 3 temas importantes que los ecuatorianos debemos analizarlos a profundidad. El tema de la renovación parcial en la Corte Constitucional, la designación del nuevo fiscal general del Estado y esto de la reforma constitucional que, de acuerdo al artículo 442, yo lo tenía en duda, pero el doctor Alarcón lo ha puesto de manifiesto. El 442 de la Constitución dice que la Asamblea debe aprobar dicho proyecto para que finalmente sea el pueblo quien decida en las urnas si apoyarlo, aprobarlo o no. Ahí no hay vuelta que dar. Y debemos estar vigilantes, como lo dice bien el doctor Mauricio Alarcón Salvador, nuestro invitado a esta hora. Gracias a él, a la orientación que nos da